Buenas tardes, mi equipo está conformado por Bolívar Díaz, Jorge Miguel, Castro Pacheco Algaray, Verdugo Cárdenas, Paola Guadalupe. Somos del 301 y hoy venimos a explicarle un poquito sobre la novela Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastretta. Catalina Aguilar Mastretta es guionista, escritora y cineasta mexicana que ha dirigido los filmes Las horas contigo, Todos queremos a alguien y es autora de la novela Todos los días son nuestros. La novela de Todos los días son nuestros sí cuenta con recursos literarios como metáforas y alusiones, y también su narrativa es descriptiva. La novela de Todos los días son nuestros está conformada por 20 capítulos, los cuales se llaman Años antes, cuando todo terminó, Todavía más años antes, cuando empezó, El nuevo todos los días, Jaime Chiquitito y su hermana, Desayuno con los hermanos Cervera, Los adultos se casan, La cosa terrible, Lo bonito, La pedida del paloma, La caja gris y el sombrero, La bestia, La persecución, El fantasma y el show, y entre muchos otros más. Esta novela nos habla sobre el tema del amor y el desamor. Una pareja de dos jóvenes que aprenden a vivir sin la persona con la que creían que iba a pasar por el resto de sus vidas. Una historia narrada con una cercanía conmovedora que provoca carcajadas, sonrisas, tristezas y sobre todo una inmensa complicidad. A pesar de que María y Emiliano, que son los personajes principales en esta novela, han estado más de 10 años juntos, se conocen desde el instituto y muchos lo consideran la pareja perfecta, pero todo termina una noche después de una pelea cuando Emiliano decide hacer sus maletas y mudarse de nuevamente con sus papás. Este libro está escrito de una manera tan única que, a pesar de ser un libro de desamor, te hace sentir tan cercana como la protagonista y vives con ella esa evolución hasta la aceptación del término de su relación. Catalina demuestra en este libro o novela un estilo muy personal que convierte la relación entre el lector y el libro una intimidad que estás viviendo mientras vas pasando las hojas, leyendo o analizando. A pesar de que esta novela no solo habla de amor y desamor, también toca temas como el feminicidio, la religión, las relaciones paterno-filiales, la amistad, el divorcio, la crisis en edad adulta, las expectativas que nos crean y nos creamos. Todos los días son nuestros, va más allá de una ruptura amorosa. También nos ofrece una larga historia que en algún momento nos podemos identificar, no importa si has terminado una relación o si estás en una. En esta novela de Todos los días son nuestros, sí hay motivos recurrentes. Por ejemplo, el mar. El mar a María y Emiliano les representaba la posibilidad de escapar de los límites y ser muy felices. Esta novela sí cuenta con cuestiones universales. Por ejemplo, que María y Emiliano eran de diferentes culturas, diferentes religiones. María lucha por encontrar su voz y también su independencia ante la sociedad. Narradores. Los narradores son los personajes que cuentan la historia y se clasifican en tres tipos: narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. El narrador en primera persona es un personaje dentro de la historia que cuenta su propia experiencia. El narrador en segunda persona se dirige directamente al lector involucrado en la historia. El narrador en tercera persona es un personaje que no participa en la historia, sino que la cuenta desde fuera. En cuanto a las características gramaticales de los narradores, el narrador en primera persona utiliza pronombres personales yo y nosotros, mientras que el narrador en segunda persona utiliza el pronombre tú o usted. El narrador en tercera persona utiliza los pronombres él, ella, ellos o ellas. La historia está narrada en primera persona por la protagonista María,
La autora utiliza un lenguaje sencillo y cotidiano, lo que lo hace que la historia sea más fácil de seguir y comprender. La novela es una historia de amor que se desarrolla a lo largo de los años y que muestra cómo las relaciones pueden cambiar con el tiempo. La narración en primera persona permite al lector conocer los pensamientos y sentimientos de los protagonistas, lo que hace que la historia sea más cercana y emotiva. A continuación se presenta un fragmento de la novela en donde se puede apreciar la voz del narrador. Dice: no sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron minutos o horas, no sé si me quedé dormida o no. Lo único que sé es que cuando abrí los ojos, Emiliano estaba ahí sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Me miró y me dijo: no puedo hacer esto, María. No puedo seguir así. Esa es la parte de narración. Ahora va el punto de personajes. Personaje principal o protagonista es el personaje central de la historia y la trama gira en torno a él o ella. El protagonista es el personaje que experimenta el mayor cambio a lo largo de la historia. El personaje secundario es un personaje que tiene un papel importante en la historia pero no es el protagonista. Los personajes secundarios pueden ser amigos, familiares o enemigos del protagonista. Personaje terciario o incidental es un personaje que aparece en la historia de manera breve y no tiene un papel importante en la trama. Los personajes terciarios pueden ser camareros, taxistas, etc. Personaje plano. Es un personaje que no experimenta cambios significativos a lo largo de la historia. Los personajes planos suelen ser estereotipos o caricaturas. Personaje redondo es un personaje que experimenta cambios significativos a lo largo de la historia. Los personajes redondos pueden ser los personajes complejos y realistas. Aquí un ejemplo. María es la protagonista de la historia y la narradora en primera persona es una crítica de cine apasionada y un tanto descuidada. Tras la ruptura con Emiliano habla de su dolor, de los cambios, de su independencia, de su familia y amigos y de las cosas que la siguen. Vinculando con el amor de su vida, es una persona emotiva y cercana. Emiliano es el exnovio de María, se conocieron en el instituto y llevaban conviviéndose 10 años. Después de una discusión, Emiliano se marcha de casa y se separa de María. Es un personaje complejo y realista que experimenta cambios significativos a lo largo de la historia. Familia y amigos son personajes secundarios que tienen un papel importante en la historia. Entre ellos se encuentra la hermana de María, perdón, su mejor amiga, su mejor amiga, su mamá y su padre. Cada uno de ellos tiene una personalidad y carácter únicos que se reflejan en sus diálogos y acciones. En cuanto a las características físicas de los personajes, la autora no proporciona descripciones detalladas de los mismos, en cambio se centra en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Aquí diré un fragmento de la novela donde se puede apreciar la voz del narrador. Veníamos de una fiesta de disfraces, cosa ideal dado que andamos en el esfuerzo de parecer puras cosas que no éramos. Para empezar felices, Emiliano se había vestido de Darth Vader, yo me había embutido en un traje de Gatúbela, habíamos decidido ir vestidos de dos entes negros y cabrones. Somos malos, malos para estar juntos, malos para crecer, malos con el otro. Los personajes se clasifican en diferentes tipos según su función en la historia. Los personajes principales son María y Emiliano, una pareja que se conoció en el instituto y llevan 10 años después. Eso, no, sí. Una pareja que se conoció en el instituto y lleva conociéndose 10 años. Después de una discusión, Emiliano se marcha de casa y se separa de María. Tiempos de la novela. Tiempo de la historia. Se refiere al tiempo en el que ocurren los eventos de la historia. La historia se desarrolla a lo largo de varios años, desde que María y Emiliano se conocen en el instituto hasta llegar a la treintana edad. Tiempo del relato.
Es el tiempo en el que se tarda en contar la historia. En la novela, la autora Catalina Aguilar Mastretta narra la historia de María y Emiliano de una manera íntima y franca, abordando su ruptura amorosa, y la idea es de reconstruirse a sí mismo. Analepsis, también conocida como flashback, es una técnica narrativa que interrumpe la secuencia cronológica de los eventos para volver a un punto anterior en el tiempo. En la novela se puede inferir que hay analepsis cuando se habla de los recuerdos de María y Emiliano desde que se conocieron en el instituto. Prolepsis, también conocida como los flash forward, es una técnica narrativa que interrumpe la secuencia cronológica de los eventos para avanzar a un punto futuro en el tiempo. Espacio. Todo inició en el colegio Arcos, al cual iba María, y todo comenzó cuando Emiliano comenzó a ir al mismo colegio que María. Los entornos de la novela influyen mucho, ya que en una ocasión, cuando María estaba de novia con Jaime Chico, fueron a los primeros 15 años, y ahí fue donde comenzaron a ser más amigos Emiliano y María, ya que se la pasaban solos en esas fiestas y tenían más oportunidad de poder hablar entre sí, ya que Jaime Chico normalmente era invitado a que fuera chambelán de los 15 años de la muchacha. En la novela también se describe con lujo de detalle cómo algunas escenas como por ejemplo en el capítulo 1, donde narra cómo sucedió la pelea antes de separarse y cuenta cómo estaba todo en su casa, los detalles que tenía, como por ejemplo creo que dijo de la Hats, que fue cuando empezó todo, y ella dice que lavó todo para que Emiliano al despertarse ya no tuviera ninguna excusa para decirle a ella. Opinión personal. Considero que al leer la novela pude comprender y entender ciertas cosas de cómo se sentía la protagonista por estar sola y perder a la persona que había tenido a su lado por 10 años, y que de pronto se fue y se sentía como si algo faltara, a pesar de estar tal vez, como ella lo decía en cierto momento, cansada, porque para ella ya era como una rutina, pero a veces pasaban ciertas cosas las cuales lo recordaban a él, y era como un constante estar recordando a la persona, y en esos momentos como lo sentía como rutina, era tal vez enfadoso para ella, pero después se empezó a dar cuenta que realmente ella era la que no podía tal vez sobrevivir sin él, ya que ella pensaba que era él el que no podía sobrevivir sin ella. Y a lo largo de todo lo que sucedió, por todo lo que pasó, todo lo que empezó a sentir después de su ruptura, es donde se dio cuenta que él era más independiente de ella que ella de él. Y pues con esta novela podía decirse que aprendí a disfrutar de los pequeños momentos, y que las personas no se dejan simplemente atrás, y que aunque nosotros queramos seguir siendo o alejar a las personas de nuestra vida que ya pasaron, pues debemos de recordarlos bonito, porque fueron una parte de nuestra vida y dejaron momentos lindos. Y me gustó mucho que la novela narra historias que comúnmente vivimos, pero que realmente no se cuenta mucho. Cosas de cómo es que cierta persona que vive esa situación se siente por todo lo que pasa, los procesos emocionales que tiene, los distintos cambios de humor, y que es difícil olvidar a una persona que tienen muchos amigos en común y que simplemente se siguen viendo en muchas ocasiones.